Capítulo 270. La maldición de Medusa, 4. Punto de vista en tercera persona. Una mano con garras emergió de los escombros, rompiendo la quietud donde la gorgona había sido enterrada. Con una energía implacable y una determinación impía, comenzó a abrirse paso a zarpazos desde el cráter que se había convertido en su tumba. Las piedras se desplomaron a un lado mientras su figura maldita resurgió, surgiendo de entre los escombros como una pesadilla que volviera a la vida. Simultáneamente, el cielo se oscureció mientras Lucian se precipitaba como un meteorito. Aterrizó con fuerza a pocos metros de la entidad maldita, y el suelo se agrietó bajo la fuerza de su descenso. Polvo y escombros estallaron en densas nubes, elevándose como pilares a su alrededor. Su llegada fue atronadora, y el temblor recorrió la tierra. Lucian aterrizó en cuclillas, con los brazos petrificados, inmóviles e inútiles, como extensiones de piedra de su cuerpo. A pesar de ello, el aura que lo rodeaba era abrumadora y opresiva. La gorgona maldita, una entidad nacida únicamente del odio, la venganza y la malicia, se congeló. Cuando Lucian levantó la cabeza y fijó su mirada invisible en ella, algo extraño y ajeno se agitó dentro de la gorgona. Miedo. Había logrado infundir una nueva emoción en una abominación que solo había conocido el odio. La sola presencia de Lucian arrancó algo primitivo de ella, una emoción con la que no estaba forjada, que no estaba preparada para manejar. La gorgona empezó a temblar, su cuerpo serpenteante retrocedió ante el instinto de lucha. Empezó a arrastrarse hacia atrás, con movimientos erráticos, impulsados por el instinto más que por la razón. En ese instante, la lógica la abandonó. El miedo había nublado su mente, reemplazando su astucia con desesperación. Se deslizó hacia atrás con todas sus fuerzas, con el cuerpo convulsionado de terror. Se topó con las ruinas de la tienda de Medusa, destruida hacía tiempo. Fue allí, entre los restos destrozados, donde sus instintos primarios se desataron. Atacó lo único que su mente podía comprender. Atacó lo que la asustaba. Atacó a él. Lucian la observó con los ojos entrecerrados, su voz como grava deslizándose sobre el acero. «Cobarde», murmuró con desdén, y su voz resonó profundamente en su armadura endurecida. Se preparó para saltar, para atacar y rematarla. Pero algo lo hizo detenerse. El poder emanaba de ella. Una ola de energía maldita emanó de ella como un maremoto, bañando todo a su alrededor con su pútrido poder, y entonces las estatuas petrificadas y destrozadas a su alrededor comenzaron a agitarse. Los hombres de piedra se desmoronaron, convirtiéndose en polvo y grava, y se arremolinaron caóticamente mientras se recomponían. Lo que emergió fueron guerreros de terracota moldeados a imagen de soldados griegos. Sus ojos brillaban carmesí con una energía maldita, y un grito desgarrador se les escapó al girarse rígidamente hacia Lucian, mientras el polvo de siglos caía de sus extremidades. Lucian entrecerró los ojos. Son todos los que Medusa convirtió en piedra. Un gruñido profundo y demoníaco retumbó en su garganta y la rabia brotó a la superficie. Las serpientes sobre la cabeza de la gorgona se retorcieron violentamente y luego se desprendieron. Una a una, cayeron y se alejaron de su cabeza, ahora calva, solo para retorcerse y estirarse hasta convertirse en criaturas humanoides serpentinas, engendros malditos con colmillos y armas. Un ejército se había formado ante Lucian. Docenas de serpientes malditas y cientos de guerreros reanimados estaban listos para la batalla. Esto huele a influencia de Atenea, pensó Lucian, divertido. Pero entonces su pecho empezó a subir y bajar con creciente intensidad. Una risa profunda y gutural escapó de sus labios. Sus hombros se estremecieron hasta que ya no pudo contenerlo. Ja 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 ja. ¿Crees que un ejército será suficiente para detenerme? Su voz resonó en el campo de batalla. La gorgona chilló, reaccionando a su provocación. Su dedo tembloroso lo señaló, olvidando su poder más letal, y su mirada petrificada, perdida en el miedo que él infundía. Envió a su ejército al frente con un grito insensato. El ejército arremetió. Una estampida de piedra y carne maldita cargó contra Lucian, un muro de malicia chillona y afiladas cuchillas de adoquín. La risa de Lucian se detuvo, pero la sonrisa bajo su casco se ensanchó. Se estiró de forma antinatural, con sus afilados colmillos brillando en la oscuridad. Elegiste a la persona equivocada para intentar eso. Su sombra onduló bajo él y luego explotó como tinta derramada sobre la tierra. Desde la oscuridad, resonó un rugido monstruoso.
Una oleada de energía de las sombras estalló cuando el ejército de sombras personal de Lucian irrumpió, respondiendo al llamado silencioso de su amo. De dentro de su sombra, emergió una élite familiar. Murder, Asura, Golurk, Lorax, Chicken Feet y Assassin, la amalgama de todos los acechadores de las sombras que Lucian había asesinado en el laberinto. Y no estaban solos. Docenas más surgieron detrás de ellos. 15 grifos chillando en los cielos, 35 Elyounds gruñendo con sed de sangre, 10 espíritus del trueno crepitando con relámpagos, 20 Empousa con sus colmillos al descubierto y garras extendidas. Lucian levantó una ceja al sentir que se acercaban aún más refuerzos. A lo lejos, las sombras se distorsionaban y pulsaban, y de sus profundidades emergió Edna, la sombra viviente de Echidna, madre de los monstruos. Se deslizó hacia adelante, imponente y grácil, flanqueada por un ejército de lanias, quimeras, mantícoras y leones de Nemea, todas bestias de sombra leales que Lucian había conquistado previamente en su batalla para entrar en el campamento, el cual prestó Edna. Lucian sonrió levemente. «Oye, Edna, ¿qué haces aquí?» «Jefe Tilde, traje los suministros que me pediste». Ronroneó, con su cuerpo serpenteante retorciéndose de alegría. «Pero luego te vi divirtiéndote. Y decidí unirme». Una repentina carcajada resonó en el caos cuando Beatrice descendió de los cielos, desatando una tormenta de bombardeos mágicos. «Señor. Vine a informar de nuestro progreso, pero claro que puede esperar», gritó, sorteando con destreza las explosiones en su escoba. Lucian echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar otra risa desenfrenada, de esas que hacían vacilar a los enemigos y sonreír a los aliados. «Ja. Qué conveniente. Hicieron que todo se alineara. Parece que el destino está de mi lado después de todo». Se giró hacia la Gorgona, quien lo observaba con incredulidad, su cuerpo tembloroso eclipsado por el inmenso poder que se desplegaba contra ella. Aunque no podía verla con claridad, Lucian conocía su miedo. ¿Ves esto? Así. Es una verdadera maldición. Gruñó. Después de todo, una maldición provoca desesperación. El campo de batalla estalló en caos en el momento en que los dos ejércitos chocaron. Piedra y maldición se enfrentaron contra sombra y magia. Desde el frente, los soldados de terracota malditos cargaban con una disciplina inquebrantable, con las armas en alto y sus ojos rojos brillando con energía malévola. Las serpientes malditas serpenteaban en zigzag, con los colmillos al descubierto, escupiendo un veneno tan ácido que derretía la piedra bajo sus pies. El grito de la Gorgona resonó por la tienda en ruinas. Su rabia intentaba ahogar el miedo latente que aún se escondía en su pecho. El ejército de sombras de Lucian los enfrentó con una intensidad monstruosa. Asesinato, con las alas extendidas como navajas, descendió del cielo con un chillido que hizo que las serpientes malditas se enroscaran en agonía. Sus cuernos brillaban carmesí, sus ojos ardían como soles gemelos. Con un solo aleteo, aniquiló a una docena de guerreros malditos, cuyos cuerpos quedaron destrozados como papel al atravesarlos. Sus garras, hechas de sombra fundida, atravesaron armaduras encantadas como si cortaran seda. A su lado, Asura rugía con 6 brazos y 3 rostros, cada uno con una expresión de ira distinta. Bailaba entre sus enemigos en una tormenta de matanza, con cada mano cerrada en un puño. Dondequiera que se movía, las extremidades volaban y los gritos lo seguían. Golurk avanzaba con paso firme como un titán ancestral, y cada paso hacía temblar la tierra. Los guerreros malditos, lo bastante insensatos como para atacarlo, eran pulverizados por sus enormes puños o aplastados bajo sus pies. Su piel de piedra desviaba espadas y magia por igual. Lorax movía con furia silenciosa, ramas que crecían de su espalda y el suelo empalaba a los enemigos que se elevaban por los aires. Su rostro de cráneo de ciervo giraba lentamente como si lamentara cada vida arrebatada, pero sus vides no mostraban piedad. Invocaba raíces de la tierra agrietada para atar, romper y arrastrar a los soldados que gritaban hacia la oscuridad. Entonces llegó el absurdo y aterrador Chicken Feet. La casa maldita avanzaba contoneándose sobre sus patas como garras, cacareando frenéticamente desde dentro. Las ventanas brillaron al rojo vivo y la puerta se abrió para desatar un torrente de magia oscura. Manos sombrías surgieron del interior, agarrando serpientes malditas y arrastrándolas hacia el abismo más allá del umbral. Asesino, invisible e inaudible, danzaba en el caos como la muerte encarnada. Solo un susurro y el destello de una espada lo delataban. Los soldados se desplomaban sin saber que los atacaban.
Incluso una serpiente maldita, arremetiendo con los colmillos extendidos, vio su cabeza separada limpiamente en pleno vuelo. Sus ojos estaban hundidos, un fantasma entre monstruos. Beatriz se elevaba por encima de todo en su escoba, conjurando tormentas mágicas con desenfreno. Su figura elegante y curvilínea, envuelta en un vestido que ondeaba como una nube de tormenta, inspiraba admiración y terror por igual. Con un giro de su dedo, una lluvia de fuego cayó. Con un chasquido, un muro de hielo ensartó a toda una fila del ejército de Gorgona. No me había divertido tanto en décadas. Chilló, con un relámpago crepitando entre sus dedos. Malditos bichos, ni siquiera gritan bien. Edna se deslizaba por el campo de batalla como una diosa de la guerra. Su largo cuerpo escamoso se enroscaba y se estrellaba contra las líneas enemigas, rompiendo espinas y lanzando estatuas como si fueran guijarros. Levantó su velo lo suficiente para mostrar un atisbo de colmillos, y luego siseó, desatando una ráfaga de veneno sombrío que derritió la piedra como ácido. Lucian simplemente permaneció en silencio, sin moverse, mirando pero sin mirar directamente a la Gorgona maldita, ya que ésta no podía comprender a qué se enfrentaba. No debiste haber atacado mi corcel, dijo Lucian sin ser escuchado en medio de la tormenta de batalla que sus soldados de la sombra forjaron en su nombre y bajo sus órdenes. Capítulo 271. La maldición de Medusa, fin. Punto de vista en tercera persona. Lucian lo sintió en cuanto la Gorgona maldita empezó a recuperar la lucidez. Su mirada se agudizó, cambió de postura y estaba a punto de atacar. Pero Lucian se adelantó. Sin dudarlo, desapareció tras el velo de su propia sombra, reapareciendo varios metros detrás de ella. Ignoró el caótico choque de su ejército de sombras que luchaba al fondo. A su espalda, dos extremidades sombrías se retorcían con vida propia, cada una aferrada a los extremos de su guadaña encadenada. El arma giró rápidamente, convirtiéndose en una mancha negra y púrpura en su agarre. Con un violento arco, la guadaña arremetió. La cadena se enroscó firmemente alrededor del cuello de la Gorgona como una serpiente que reclama a su presa. Entonces, con un tirón monstruoso, Lucian la levantó del suelo y la cargó sobre su hombro. Ella se estrelló de bruces contra el terreno rocoso, y la tierra tembló con el impacto. Un grito gutural de dolor escapó de sus labios. Mientras Lucian avanzaba, un espíritu serpentino maldito se deslizó hacia él desde un costado, intentando aprovecharse de su concentración. Pero antes de que pudiera atacar, Assassin emergió del vacío como un fantasma, silencioso y letal. Con el destello de su katana negra, partió la maldición en dos. Lucian ni siquiera miró a la criatura. Sus ojos estaban fijos en la Gorgona mientras ella comenzaba a ascender. Lucian se sumergió de nuevo en las sombras. Formando una mancha sombría en el suelo, un trozo de cadena sobresalía del arma de Lucian, que se arrastraba desde su posición oculta. La mancha oscura se movía por el campo de batalla como si nadara en una sombra líquida, casi como un tiburón nadando alrededor de su presa. La Gorgona alzó lentamente su enorme cuerpo serpenteante, buscando furiosamente a Lucian con la mirada. La rabia la ardía en su interior. Una venganza personal despertó. Siseó, emitiendo un sonido húmedo y ahogado, justo cuando las cadenas alrededor de su cuello se apretaron aún más bajo el poder del encantamiento de Lucian. Fuerza vinculante. Ella intentó quitárselos, pero ya era demasiado tarde. Lucian la rodeó como un depredador en la oscuridad, su sombra deslizándose por el campo de batalla. Las cadenas reaccionaron, serpenteando alrededor de sus hombros, brazos y pecho, envolviéndola en un abrazo inquebrantable. Sus extremidades quedaron atrapadas, completamente inutilizadas. Cuanto más forcejeaba, más se apretaban las cadenas. Con un estallido silencioso desde las sombras, Lucian emergió tras ella, con las botas resbalando sobre la piedra al detenerse. Apretó sus extremidades de sombra en puños, y con un tirón brutal, amplificó la fuerza vinculante. De nuevo. La presión se intensificó con tanta violencia que la Gorgona ni siquiera pudo gritar. Solo podía ahogarse, jadeando y retorciéndose mientras su cola golpeaba el suelo con frustración. Pero los golpes no rindieron ningún resultado. Las ataduras resistieron, permitiendo que solo el rítmico golpeteo de su cola resonara por el campo. Lucian observaba con precisión fría e indiferente, con sus iris rojos brillando bajo la influencia de la clarividencia. Una extraña y culpable satisfacción lo atormentaba. Disfrutaba oyéndola ahogarse y jadeando mucho más de lo que quería admitir. Pero entonces, su cola se detuvo.
y con un instinto nacido de la desesperación, la enroscó alrededor de la cadena. Con una oleada de fuerza bruta y primaria, arrojó a Lucian al suelo. La cadena se tensó y él fue arrastrado hacia adelante, girando violentamente por el aire. Ella lo estrelló contra el suelo con una fuerza desgarradora, aturdiéndolo por un breve y crucial segundo. Aprovechando la oportunidad, la gorgona se revolvió con fluidez, balanceándose mientras las cadenas comenzaban a soltarse de sus extremidades. En cuanto sus brazos encontraron la más mínima libertad, se abalanzó y agarró la cadena. Con un gruñido, la blandió como un látigo, intentando de nuevo estrellar a Lucian contra el suelo. Pero Lucian giró en el aire y aterrizó con fuerza, agachándose con una postura perfecta. Sus pies se hundieron profundamente en la piedra fracturada, abriendo nuevas grietas que se extendían como telarañas por el suelo. Sin perder un segundo, tiró de la cadena y se lanzó hacia ella como un misil. El sonido del metal chocando y el traqueteo de las cadenas resonó. Los ojos de la gorgona brillaron con un fuego violento, desatando su arma más temible: la petrificación. El cuerpo de Lucian se congeló en el aire y se transformó instantáneamente en piedra. La estatua de piedra se agrietó. Se hizo añicos como un cristal bajo una presión invisible, revelando a Lucian emergiendo de los escombros como una mariposa de su capullo. Sin su equipo de batalla, reemplazado solo por un suéter negro y pantalones holgados, ondeando ligeramente al viento. Él ya estaba frente a ella. Antes de que la gorgona pudiera comprender lo sucedido, la mano de Lucian le atravesó el pecho con una fuerza aterradora. La herida era grotescamente ancha, un agujero enorme que atravesaba su cuerpo, tan grande que alguien podía caminar por él. Su mano extendida brillaba con energía maldita mientras invocaba manipulación de maldición. Una oleada de esencia maldita brotó del núcleo de la gorgona, derramándose por el aire como humo de un horno roto. Su grito fue ahogado por la descarga abrumadora mientras sus fuerzas se agotaban rápidamente. Lucian giró en el aire, aterrizando en cuclillas antes de derrapar y detenerse. Extendió una mano y la otra le agarró la muñeca con fuerza. Una esfera de energía negra y carmesí latía ante su palma, densa, inestable y llena de poder, mientras absorbía la esencia misma de la gorgona con una fuerza de voluntad inquebrantable. La inmensa presión contorsionó la expresión de Lucian con dolor, su cuerpo temblaba mientras la energía espiritual emanaba de él. Aún así, no se detuvo. Apretó los dientes y se mantuvo firme, obligando al torrente en espiral de energía maldita a obedecer su control. El orbe frente a él crepitó violentamente, apenas contenido. La gorgona chillaba y se retorcía desesperada, con el cuerpo retorciéndose en un intento de huir. Pero era inútil. Sus innumerables escaramuzas con Lucian habían agotado demasiado sus reservas. Ahora, con la energía desvaneciéndose, no podía hacer más que librar una batalla perdida contra la atracción del hechizo de Lucian. Su enorme cuerpo se estremeció mientras arañaba el suelo, intentando escabullirse. Clavó sus garras en la piedra, dejando profundas heridas al arrastrarse hacia adelante, pero cada centímetro ganado se perdía cuando la succión la tiraba hacia atrás. Su enorme cavidad torácica se ensanchó grotescamente a medida que su esencia maldita era arrancada. La mitad inferior de su cuerpo serpentino se desplomó en el orbe, disolviéndose como arena en una tormenta. A continuación, le siguió su torso. Sus extremidades se desintegraron una a una, luego sus hombros, cuello y mandíbula inferior. Aferrándose a sus últimos fragmentos de existencia, giró su rostro distorsionado hacia Lucian, con los ojos encendidos en un último intento por petrificarlo. Pero ya era demasiado tarde. La máscara encantada de Medusa se quebró, fracturada por la fuerza abrumadora, y se hizo añicos en brillantes fragmentos. Todo su ser se desmoronó, y los últimos fragmentos de su alma fueron absorbidos por la esfera brillante. Lucian finalmente exhaló un suspiro largo y entrecortado, con el sudor brillando en su piel. Fue mucho más difícil de lo que debía ser. Murmuró, incorporándose a duras penas. Su cuerpo llevaba el estrago de la batalla. Manchas de piedra gris se extendían por su rostro, manos y brazos. Incluso su ropa y cabello mostraban señales de petrificación parcial. Se tomó un momento para observar el campo de batalla. A su alrededor, sus soldados de la sombra se alzaban victoriosos, los últimos restos del ejército maldito de la gorgona, derrotados. Piedras rotas cubrían el campo, zumbando con tenues rastros de energía maldita. Algunas de sus sombras celebraban. Lucian rió levemente al ver a Asura y Golurk intercambiando un poderoso golpe, y sus enormes manos chocaron con un estruendoso golpe.
Arriba, Beatrix flotaba en su escoba, sonriendo con orgullo. Edna se erguía, con el pecho inflado como una niña esperando un elogio. Lucian negó con la cabeza con una leve sonrisa. Buen trabajo a todos. Dijo con voz tranquila pero apreciativa. El ejército de sombras estalló en vítores, aullando su victoria hacia el cielo. Lucian volvió a levantar la mano, reenfocándose. No desperdiciemos lo que queda. Dijo, invocando manipulación de maldiciones. Su palma comenzó a brillar al absorber la energía maldita restante. Los restos de las serpientes que una vez adornaron la cabeza de Medusa. La energía, ya sin ancla, fluyó hacia la esfera en una ráfaga de niebla negra. Al terminar, Lucian se llevó el orbe a los labios. Sin dudarlo, abrió la boca y se lo tragó entero. La esfera pulsó al descender por su garganta, brillando brevemente a través de su piel antes de desvanecerse en su interior. Pasó un instante. Entonces Lucian se estremeció, conteniendo la respiración al sentir un poder puro correr por sus venas. Su cabello se alzó con una brisa sobrenatural, y una energía carmesí onduló por su cuerpo como fuego danzando sobre aceite. Su cuerpo temblaba no de dolor, sino de la abrumadora oleada de fuerza recién descubierta. Cerró los ojos, saboreando el torrente de poder que se multiplicaba dentro de él. 5%. 10. 20. 50. Susurró, contando cuánto aumentaba su poder mágico. 90. 100. 150. 200. Su voz brilló de asombro. ¡Guau! Mi poder mágico acaba de duplicarse. Y antes era impresionante. Luciano. Se giró, sus ojos brillaron brevemente en verde por una breve pausa antes de volverse de un rojo sereno, sin percatarse de ello. Parpadeó sorprendido al oír la voz. Medusa se acercó con cautela desde la arboleda, tras haber presenciado el desarrollo de la batalla. Su expresión era suave, llena de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Lucian dudó, luego sonrió con torpeza. Aparte de la repentina necesidad de que me mimen por mi duro trabajo. Sí, creo que estoy bien. Miró el paisaje devastado e hizo una mueca. Siento lo de tu tienda. A Medusa se le llenaron los ojos de lágrimas mientras negaba con la cabeza. Cruzó la distancia que los separaba y abrazó a Lucian con cariño y sinceridad. Gracias, Lucian. Susurró, con la voz cargada de emoción. Muchísimas gracias. Los ojos de Lucian se abrieron de par en par, sorprendido, pero no se resistió. En cambio, dejó que su cuerpo se relajara en el abrazo, con una suave sonrisa formándose en sus labios. ¡Ah! ¡Qué rico!, murmuró, cerrando los ojos. Vale totalmente la pena. Capítulo 272. Primer miembro. Punto de vista en tercera persona. Supongo que no esperabas que pasara eso cuando me extrajiste la maldición, ¿eh? Reflexionó Medusa en voz alta, con un tono más curioso que acusador. Lucian negó con la cabeza, retrocediendo instintivamente para darle espacio. Sí. Ni siquiera lo consideré. Me tomó completamente por sorpresa. Medusa contempló su tienda en ruinas, con fragmentos de su pasado esparcidos por el suelo. Su mirada se suavizó al mirar a Lucian con una sonrisa empática. Siento lo de tu caballo. Vi lo que pasó. Se veía horrible. No te preocupes. Respondió Lucian rápidamente, restándole importancia con un pequeño movimiento de cabeza. Está bien. ¿Qué? Medusa parpadeó, confundida. Pero estaba petrificado, ¿verdad? Luego se hizo añicos durante tu pelea con... lo que fuera. La maldición. Digo, te veías furiosa cuando sucedió. Lucian asintió con un breve suspiro. Sí, estaba furioso. Fue tras Sebastián, eso enfurece a cualquiera. Pero no es exactamente un ser vivo. Es consciente, sí, pero es más una habilidad que poseo que un compañero tradicional. Medusa lo miró fijamente, sin pestañear. Una habilidad. Repitió, sin entender el concepto. Lucian rió levemente. Sí, es difícil de explicar. Piensa en él como una extensión mía, alguien a quien puedo reinvocar, aunque reformarlo requiere mucha energía. Aún procesando su explicación, Medusa finalmente dejó el tema, sintiendo que no valía la pena profundizar en él, al menos no ahora. En cambio, se concentró en el presente, notando la expresión expectante de Lucian. Entonces, preguntó con ojos brillantes de curiosidad.
¿Cómo te sientes? Cuando liberé esa maldición, parecía que te había estado agobiando durante siglos. ¿Algún cambio? Medusa cerró los ojos y respiró hondo y en paz. Sí. Me siento liberada. Susurró con un tono de asombro. Realmente liberada. Es como si por fin me hubieran quitado un peso inmenso. Mi alma. Sentía como si hubiera estado encadenada durante milenios, arrastrando una bola de hierro a donde quiera que iba. Tomó sus gafas, las que llevaba siglos acostumbrada a usar, y se las quitó lentamente. De hecho, ya ni siquiera las necesito. Cuando las gafas abandonaron su rostro, algo extraordinario comenzó a suceder. Toda su figura resplandeció, y ante los ojos atónitos de Lucian, comenzó a transformarse. Su apariencia cambió no de forma grotesca, sino con gracia, casi como una mariposa emergiendo de su crisálida. Comparada con su forma maldita, ahora parecía sacada de un mito y un sueño. Ya no era la figura retorcida de la leyenda, sino la personificación misma de una belleza tan divina, tan radiante, que incluso el dios de los 7 mares giraría la cabeza con admiración. Escamas doradas florecieron a lo largo de sus brazos y piernas, brillando con una luz etérea. Se desvanecieron en negro cerca de sus manos y pies, extendiéndose hasta sus codos y rodillas. Sus uñas se transformaron en delicadas y elaboradas garras doradas. Desde la parte baja de su espalda, una larga cola serpenteante se desplegó y se enroscó alrededor de sus pies. Sus escamas, doradas por encima y negras por debajo, brillaban a la luz como una armadura enjollada. Sus rasgos originales evolucionaron sutilmente. Su rostro se afiló, sus pómulos se definieron, sus ojos se agrandaron, brillando con una chispa de inteligencia. Creció en altura, su porte elegante e imponente. Sus pechos aumentaron ligeramente de tamaño, al igual que su figura en general. Cada curva se realzó, sus proporciones, divinamente equilibradas. Su ropa, antes andrajosa, fue reemplazada por un fluido vestido blanco y dorado, abierto por delante, que dejaba al descubierto su tonificado abdomen, mientras que hebras de tela radiante se deslizaban por el dobladillo como niebla. Y entonces, con un movimiento grácil, se inclinó hacia adelante. De su espalda se desplegaron un impresionante par de alas doradas, grandes y radiantes, con plumas que ondeaban con gracia divina. Destellos dorados la rodeaban, acentuando aún más su belleza, proyectando un resplandor que la hacía parecer intocable y celestial. Lucian se quedó boquiabierto. Las palabras se le atascaron en la garganta mientras intentaba procesar lo que veía. Había conocido a la diosa de la belleza en persona y, sin embargo, de alguna manera, este momento, esta forma lo dejó más sin palabras que cualquier cosa que Afrodita hubiera hecho jamás. Medusa se recorrió suavemente el cuerpo con las manos, sintiendo cada contorno con asombro. Se abrazó con fuerza, dejando escapar un largo y emotivo suspiro. Las escamas doradas brillaron a lo largo de su cuello, y 2 elegantes colmillos se asomaron fugazmente en sus labios entreabiertos. Sus ojos brillaban ahora con un luminoso tono rosa, como ranuras verticales abiertas, llenos de claridad y propósito. Nada se siente mejor que estar en mi antiguo cuerpo. Susurró. Absolutamente nada. El rostro de Lucian se puso rojo como un tomate y rápidamente se tapó la boca con la mano, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Bajó la mirada, evitando su mirada, aunque le lanzó algunas miradas tímidas entre los dedos. Comparada con su forma anterior, que era hermosa por sí misma, esta era divina. No había comparación. Yo. Espera un segundo, por favor. Murmuró, apartando la mirada tímidamente. No quiero pensar nada inapropiado de ti. Dame un segundo. Los labios de Medusa se curvaron en una sonrisa cálida y divertida. Su reacción nerviosa le pareció encantadora. ¡Qué lindo! Con un movimiento lento y cariñoso, su cola serpenteante lo rodeó y lo atrajo suavemente hacia sí. Se inclinó y lo abrazó, estrechándolo con fuerza. Lo tomaré como un cumplido. Dijo con dulzura. Eso significa más para mí de lo que crees. Creo que nunca podré agradecerte lo suficiente, Lucy. Lucian, aún envuelto en sus brazos, tragó saliva con nerviosismo. ¿Es eso? Empezó, apenas capaz de mirarla sin sonrojarse. Fu, dijo con una risita melodiosa y suave. Sí, así es como se ve una auténtica gorgona antes de que la maldición nos convirtiera en monstruos. Lucian levantó la vista, con una expresión suavizada por el asombro. Pero... seguías siendo hermosa, incluso antes. ¿Cómo se te consideró un monstruo?
Medusa se burló, su expresión se ensombreció un poco. Los cánones de belleza son crueles, sobre todo cuando los dictan los dioses. Para los mortales, podría haber sido considerada hermosa, incluso exótica. Pero para los dioses, exhaló, con una sonrisa amarga dibujando sus labios. Para ellos, yo era un horrible defecto en su perfecto tapiz. Así que se aseguraron de que llevara esa etiqueta por la eternidad. Los dioses son tan raros, tío. Murmuró Lucian con un largo suspiro cansado, con la voz cargada de incredulidad y fatiga. Abre la boca. Ordenó Medusa de repente, con un tono repentinamente agudo y serio. Lucian se puso rígido, parpadeando confundido. Disculpe. Preguntó con cautela, sin saber qué planeaba. ¿Confías en mí? Respondió Medusa, arqueando una elegante ceja mientras sus ojos rosados brillaban con una confianza juguetona. Lucian no dudó ni un segundo. Abrió la boca como un pajarito esperando a que lo alimentaran, con los ojos abiertos mientras exclamaba exageradamente. ¡Ah! El sonido y la acción de Lucian hicieron que Medusa estallara en carcajadas. El sonido que escapó de ella distaba mucho de ser monstruoso. Era cálido, brillante y entrañable. Resopló suavemente y volvió a reír entre dientes, con su radiante sonrisa de colmillos. Eres un idiota. Dijo con cariño mientras se pasaba una garra afilada por la palma derecha. La sangre relucía al manar del corte. Colocó la mano sobre la boca abierta de Lucian, dejando caer varias gotas. En cuanto el líquido divino tocó su lengua, una calidez reconfortante lo recorrió. Los restos de sus heridas comenzaron a curarse, sus moretones se desvanecieron y las marcas de piedra adheridas a su cuerpo comenzaron a desmoronarse, desmoronándose como cenizas al viento. Tragó saliva y exhaló suavemente, cerrando los ojos un instante. Gracias. Murmuró, con una voz llena de sincera gratitud. Es lo menos que puedo hacer. Dijo con cariño, flexionando la mano antes de que la herida sanara rápidamente. Después de todo. Ahora soy tu madrina. Lucian sonrió radiante, con las mejillas aún ligeramente sonrojadas. Hablando de madrina. Dijo con un brillo travieso en la mirada. ¿Sabes usar magia? Medusa ladeó la cabeza, parpadeando con cierta confusión. ¿Qué tiene que ver que yo sea tu madrina con que pueda usar magia? Bueno. Dijo Lucian, señalando sutilmente con los labios sus alas doradas. Tienes esas alas brillantes. Me hizo pensar en el hada madrina de esos cuentos infantiles. Medusa parpadeó, aún más confundida. ¿Hada madrina? No tengo ni idea de quién es. Ah, no te preocupes, es solo una tontería de cuento de mortales. Dijo Lucian, quitándole importancia. En fin, sobre la magia. Bueno. Medusa se tocó la barbilla pensativa. No me consideraría hechicera, pero se me dan bien los encantos. Así conseguí que la gente abriera los ojos a mi alrededor, incluso cuando luchaban a ciegas. Unas palabras bien dichas, y zas. Estatuas. Ella sonrió con orgullo. Ese pequeño truco me lo enseñó tu madre, en los viejos tiempos. Perfecto. Exclamó Lucian, con una amplia sonrisa que iluminó todo su rostro de alegría. Medusa parpadeó. ¿Perfecto? ¿Y por qué es perfecto? La sonrisa de Lucian se volvió casi tímida, sus ojos brillaban de emoción y algo de nerviosismo. Mi madre me dijo una vez que podría ser importante que algún día fundara un aquelarre. Y lo he estado pensando un tiempo, preguntándome a quién debería pedirle que sea el primer miembro. La miró con ojos esperanzados y brillantes. Me preguntaba. ¿Te gustaría ser el primer miembro oficial que reclute para el Pacto del Corazón Negro? Medusa pareció sorprendida, sus labios se separaron ligeramente. No se lo esperaba. Lucian se frotó la nuca con torpeza. Bueno, ese no es el nombre oficial, todavía lo estoy probando. Añadió con una risa tímida. ¿Un aquelarre, eh? Repitió Medusa en voz baja, casi para sí misma. Parecía sopesar la palabra en su boca como una piedra preciosa. Sí. Asintió Lucian con entusiasmo. O sea, ahora que eres libre, que ya no te consideran un monstruo y, bueno, como tu tienda fue destruida y no tienes a dónde ir, pensé que tal vez esto podría ser un nuevo comienzo para ti. Un nuevo comienzo. Un lugar al que pertenecer, ¿sabes? La expresión de Medusa se suavizó al posarse en él sus brillantes ojos, conmovidos por su consideración. Su voz era suave cuando finalmente respondió. Un aquelarre.
¿Sabes qué? Claro. Sería un honor para mí formar parte de tu aquelarre, Lucian. Sí. Exclamó Lucian, levantando el puño con entusiasmo, como un niño que acaba de ganar un premio. Medusa se rió de su entusiasmo, moviendo la cola juguetonamente. Entonces lo oyó murmurar entre dientes con alegría. Primer miembro adquirido. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.